Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar nuevamente en este día del Señor para poder compartir la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor, para edificación. Dios les bendiga grandemente, amigos, hermanos que pueden ver esta clase, que están siguiendo las transmisiones de la Iglesia de Cristo acá en Cozumel a través de las páginas de las redes sociales, como es el Facebook de la Iglesia de Cristo o el canal de YouTube de un servidor. Gracias por su atención y gracias también por el amor que tienen a la palabra de nuestro Dios. Espero que en este primer día de la semana esta clase sea de ánimo, sea de edificación. Es un tema que nos debe de importar mucho, es un tema que nos ayuda, que nos debe de ayudar a convertirnos verdaderamente en esos cristianos que Dios desea, que Dios pide. Así que espero que los siguientes minutos sean de edificación. Si tiene por ahí su Biblia, su lápiz, su cuaderno, pueda tomar nota para que anotemos esta clase. Vamos a dar inicio a través de una lectura, para que sea la palabra de nuestro Dios la que nos enseñe, la palabra de nuestro Dios la que revista esta clase. Dice Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Esta carta que escribe el apóstol Pablo para los hermanos que están en la región de Galacia. Son varias congregaciones ahí que se encuentran en el área de Galacia. Dice la escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué hermosas palabras, pero a la vez qué fuertes también, porque nos está hablando el apóstol Pablo de que nosotros como cristianos podemos caer. Nosotros como cristianos podemos nosotros faltar a la voluntad de Dios. Y es una realidad, no es algo que sea oculto. Nosotros podemos darnos cuenta fácilmente en nuestra vida cuando fallamos, cuando cometemos un error delante de Dios, cuando pecamos. Pero también es evidente en muchos hermanos, hermanas, cuando andan mal. Y esto, amigos y hermanos, no nos da derecho a juzgar. De hecho, precisamente dice aquí, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces aquí es fácil ver el error de los demás. El Señor Jesucristo dijo que nosotros podemos ver con claridad la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero muchas veces no alcanzamos a ver la viga que está en el ojo nuestro. Por eso el consejo del apóstol Pablo también en el verso 12 es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí no caben los conceptos más altos que el otro. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo está hablando este mensaje para los hermanos de allá de Galacia, las regiones de Galacia, donde se encontraban varias iglesias en las cuales se leyeron esas palabras que escribió el apóstol Pablo, hablando principalmente para aquellos hermanos que son espirituales, para aquellos cristianos espirituales. Y precisamente así he titulado el estudio en esta ocasión, Cristianos Espirituales. Me gusta cómo el apóstol Pablo aborda este capítulo 6 y nos da grandes lecciones acerca de lo que es la palabra de nuestro Dios, basado ahí para los hermanos de Galacia. Dice el apóstol Pablo en este capítulo 6, donde después de que nos habló de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, viene ahora a concluir el apóstol Pablo hablando acerca de cristianos espirituales. Fíjense, no es una casualidad o coincidencia que después de que nos habla del fruto del Espíritu, que todos entendemos y tal vez hasta lo sabemos de memoria, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol Pablo aquí, contra tales cosas no hay ley.
Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a convertirnos en cristianos espirituales? Y quiero mostrar 3 cosas basado en la misma escritura, en el mismo texto que nosotros pudimos leer hace un momento. Los cristianos espirituales son los que muestran mansedumbre. Dice la escritura en el verso número 1 del capítulo 6 que leímos hace un momento. Hermanos, se está refiriendo a la iglesia, a los ya bautizados, se está refiriendo a aquellos que han obedecido el evangelio. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, habla de que los cristianos podemos faltar a la voluntad de Dios. Y ya estamos viendo, nos estamos dando cuenta, dice, vosotros que sois espirituales. Y entendemos esto porque en los versículos del capítulo 5 nos habló de igual para los hermanos, pero los carnales. Dice, aquellos que las obras de la carne todavía están a flor de piel en ellos, que todavía andan en cosas del mundo, que todavía no pueden hacer esa renovación, esa transformación en su vida. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para restaurarle con espíritu de mansedumbre. Por eso es importante que se pueda distinguir a un cristiano espiritual mostrando la mansedumbre. Y la mansedumbre, hermanos, es un atributo divino, es un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros considerar algunos versículos. Les voy a compartir en esta ocasión 4 o 5 versículos hablando acerca de la mansedumbre. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3 versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, dice aquí la escritura, de paciencia todavía. Cuando Pablo escribe para los hermanos que están en Colosas, hermanos que él no ha visto, hermanos que él nunca ha podido visitar, y escucha de los hermanos a través de Epafrodito, y les dice, bueno, hazles llegar esta carta. Cuando nosotros nos vestimos como escogidos de Dios, que ya nos despojamos del viejo hombre, que nos revestimos del nuevo y que estamos vestidos de amor porque es el vínculo perfecto. Tengo esta información muy fresca porque estamos estudiando Colosenses los días viernes. Necesitamos nosotros mostrar la mansedumbre. Necesitamos nosotros ser mansos. Y la mansedumbre, hermano, se ha definido en los diccionarios bíblicos como la fuerza en control. Yo sé que usted como persona, como hermano, como hermana en Cristo, tiene su carácter, tiene su manera de ser. Tal vez es duro, tal vez es recio y dice, es que así es mi carácter. Pero la mansedumbre no importa el carácter que usted tenga, que yo tenga. Es esa fuerza, ese poder, esa energía, pero está controlada. Dice la misma escritura, en primera de Timoteo capítulo 6, verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. No le está hablando a cualquiera. Está hablándole, mas tú, hombre de Dios o mujer de Dios, huye de estas cosas, huye de todo aquello que nos ponga en mal delante de Dios, de todo lo que es pecado, de todo lo que es maldad. Huye. Ese es el consejo para nosotros. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, pero también la mansedumbre. El Señor Jesucristo habló de mansedumbre. En Mateo capítulo 5, en el verso número 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor Jesucristo está hablando aquí de mansedumbre y está diciendo que aquellos que practican la mansedumbre, aquellos que estamos luchando o esforzándonos por ser mansos cada día en nuestra vida, vamos a tener una tierra por heredad. No es cualquier tierra. Es una tierra donde hay justicia. Es una tierra donde ya no va a haber injusticia, donde está Dios. Es una tierra celestial, es una tierra eterna para nosotros, pero necesitamos mostrar la mansedumbre si es que realmente somos cristianos espirituales. Y ahí está el reto. Ahí está el reto porque
estamos luchando con esa parte de nosotros, con esa parte interna que tal vez todavía no logramos el cambio, la transformación. Esto es un proceso. Porque Pablo ahí en la lectura en Gálatas del capítulo 5 está hablando de las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto que debe prevalecer en nosotros? Cuando nosotros mostremos el fruto del Espíritu y crucifiquemos la carne con nuestras pasiones y deseos, nos estaremos convirtiendo en cristianos espirituales. Pero no es solamente todas esas virtudes, todos esos atributos como fruto del Espíritu, sino es que también debemos demostrar la mansedumbre sino a favor de aquellos que han faltado a Dios. Ni usted ni yo somos jueces. Y ahora, dice aquí la Escritura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y recordemos cuándo es que el Señor Jesucristo mostró la mansedumbre para con nosotros. Cuando estaba siendo clavado en esa cruz, cuando le injuriaban, cuando lo estaban golpeando, cuando le lanzaban escupitajos a Él. Él mostró la mansedumbre porque Él tiene todo el poder, tiene todo el control. Y se aguantó, fue manso, fue humilde, como dice Isaías en el capítulo 53. Por amor a usted y por amor a mí. Mostró la mansedumbre. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 24. Y todos estos pasajes aplican para nosotros, porque está hablando de acerca aquí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre aprendamos a corregir, no a enojarnos, no a irarnos, no a gritar, porque si no, no estaríamos poniendo en práctica esa mansedumbre, no estaríamos mostrando nuestro lado espiritual, sino el lado carnal todavía. Y es ahí donde viene esa parte tan importante en nosotros de mostrar la mansedumbre. No aguantarnos solamente, porque una cosa es aguantarse y otra cosa es ser manso. La mansedumbre es algo que se trabaja. No me vas a mover de mis casillas. Me voy a mantener en control de quién soy, me voy a mantener en control de lo que puedo hacer y te voy a ayudar. Los cristianos espirituales son los que muestran la mansedumbre. Dice todavía la Escritura, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo tenía cadenas, Pablo estaba preso en esta carta y dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuánto soportó el apóstol Pablo? Por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, por amor a los lugares donde iba a predicar. Cuánto se esforzó, cuánto luchó, cuánta mansedumbre no mostró. Y aún aquí en Éfeso, en esta carta que escribe, nos dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amigos y hermanos, ahora necesitamos mostrar nosotros la mansedumbre para convertirnos en esos cristianos espirituales que el Señor pide. No que yo le estoy exigiendo, que la palabra de Dios nos pide y nos anima y nos invita a esforzarnos, a luchar por ser esos cristianos espirituales. Cristianos espirituales, ¿quiénes son? Los que muestran mansedumbre. Pero también los cristianos espirituales son los que ayudan a sus hermanos con sus cargas. Y esta parte no es fácil. Esta parte es bien complicada para muchos de nosotros todavía, porque usted estará consciente que usted tiene sus cargas, yo tengo las mías, la familia, los amigos, los hermanos, cada quien tiene sus cargas, aquellas cosas con las que estamos luchando, con las que estamos batallando, que estamos combatiendo todavía en nuestra carne. Pero dice la Escritura en el pasaje que tuvimos de inicio, en Gálatas 6, verso 2 ahora, sobrellevad los unos las cargas de los otros
no es solamente por camaradería, no es solamente por decir, ay, qué buena onda es el hermano, me está ayudando, sino es para cumplir así la ley de Cristo. Es para que nosotros podamos ser esos cristianos espirituales cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Cristo. ¿De qué manera? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Y esto no es una carga permanente. Yo te voy a ayudar a ti, mi hermano, mi hermana, a salir adelante de la prueba, de la carga que estás teniendo. Pero una vez que tú te puedas recuperar, tú vas a ser lo suficientemente fuerte para llevar tu carga. Porque yo también tengo las mías. Y también puedo ayudar a otros. Y tú también, amigo y hermano que estás escuchando, es necesario que puedas ayudar a alguien más. Pero no soltar tus cargas. Eso es lo que nos hace fuerte. Recuerden, al Señor Jesucristo iba cargando con el pecado ¿de quién? De todo el mundo, porque en Él no había pecado. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Qué trabajo más difícil nos está poniendo aquí el Señor Jesucristo? Si a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, acompáñalo 2 millas, ve con él 2, ve más allá. No es fácil, amigos, hermanos, llevar las cargas de otros hermanos. Pero si realmente está en nuestro corazón mostrar el fruto del Espíritu, convertirnos en cristianos espirituales, es algo que tenemos que poner por práctica. Porque en su momento hubo alguien espiritual que estuvo dispuesto a cargar, a llevarnos con nuestra carga, con nuestro peso, y ponernos en donde nos encontramos ahora. Sí, esos hermanos se convirtieron en cristianos espirituales con tal de que nosotros creciéramos. Y ahora nos toca a nosotros mostrar esa misma fortaleza, ayudando a los hermanos a llevar sus propias cargas. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el autor aquí de los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el consejo para nosotros, porque no podemos nosotros ayudar a alguien si nuestra carga es muy fuerte, es muy pesada. Si nosotros no logramos despojarnos del peso del pecado que nos está asediando, de esa carga del pecado que traemos en nuestros hombros y que no somos capaces de soltar, no vamos a poder ayudar a nadie más. Aquí aplica lo que pasa en los barcos. Cuando uno cruza en el ferry, dice ahí los señalamientos, en caso de contingencia, póngase primero usted su chaleco salvavidas y después ayude a alguien más. En los aviones te dicen lo mismo. En caso de alguna contingencia, alguna despresurización de la cabina, póngase primero usted la mascarilla y ya una vez que usted la tenga puesta, ayude a los demás. No podemos nosotros sobrellevar las cargas de los hermanos si no estamos despojados completamente del peso del pecado. Y esa es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. No cargar con el pecado. Dejarnos, despojarnos. Esa palabra despojarnos es como llegar con desesperación a quitarnos esa ropa sucia, esa ropa que ya no aguantamos más y me la quiero quitar. Eso significa despojarnos. Hay que despojarnos de ese peso del pecado. Y una vez que estemos despojados de ese peso de pecado, nos vamos a sentir más ligeros y vamos a poder ayudar a otros. De hecho, es algo que menciona el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículos 28 en adelante, dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense qué hermoso nos está diciendo el Señor Jesucristo. Ya estamos cansados, ya nos sentimos muy cargados de tantas cosas que venimos, que traemos aquí en nuestra mente, que guardamos en nuestro corazón, y que nuestra espalda es muy pequeña para cargarlo. Debemos de acudir a Jesús.
Él nos va a hacer descansar, no físicamente, sino espiritualmente. Dice, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Necesitamos nosotros acudir a Jesús para aligerar nuestra carga. Dice el Señor Jesús en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez que llevemos la carga del Señor Jesús, el yugo del Señor Jesús, que es su palabra, su voluntad para nosotros, vamos a poder convertirnos en cristianos espirituales y ayudar también a otros. Y algo que me gusta mucho es que el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Recuerden lo que vimos en el primer punto, hablando de los cristianos espirituales, son los que muestran la mansedumbre. Y el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir, dice que es manso y que es humilde. Pero también estuvo dispuesto a llevar nuestras cargas. Ahora, queremos nosotros ayudar a los hermanos con sus cargas. Tenemos que despojarnos del pecado. Y tenemos que nosotros aprender a llevar el yugo de nuestro Señor Jesús, porque su yugo es fácil y la carga que Él va a poner en nosotros es ligera. Sí, es ligera. Hacer la voluntad de Dios es fácil, es sencillo, cuando nos alejamos del pecado. Así que cristianos espirituales es lo que queremos ser. Tenemos nosotros que ayudar a los hermanos con sus cargas. Pero ¿qué más podemos mencionar acerca de un cristiano espiritual? Los que son humildes. Dice la Escritura en Gálatas 6, en el verso 3, nos habla acerca de esa humildad. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso tiene mucho que ver con nuestro ego. Eso tiene mucho que ver con nuestra manera de ser. ¿Quién soy realmente? El que se cree ser algo, dice aquí, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice la Escritura, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo número 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo sé que aquí todos los que están escuchando son jóvenes, o bueno, por lo menos de espíritu, ¿verdad? Es una palabra que aplica también para nosotros. Estad sujetos a los ancianos, aquellos que gobiernan, aquellos que están al frente, aquellos que velan de nosotros como si fueran a dar cuentas por nosotros mismos. Nuestros pastores, nuestros obispos en las iglesias del Señor. Dice, estad sujetos a ellos y sumisos los unos a los otros. Dice, revestidos de humildad, porque no podemos nosotros sujetarnos a alguien, en este caso a los ancianos, no podemos sujetarnos a la palabra de Dios si no hay humildad en nosotros. Y dice de una manera muy clara aquí Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es por eso que podemos entender también en Romanos capítulo 12, versículo número 3, digo pues, por la gracia que me es dada, escribe aquí el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia que le fue dada a Pablo es la autoridad de parte de Dios para poder hablarnos como un apóstol, para poder redarguirnos a través de la palabra. Que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada quien. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Decía un hermano, no somos más que un pedazo de lodo. Somos polvo y al polvo vamos a volver. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué podemos hacer? De todo dependemos de Dios. En todos los sentidos, física, espiritualmente, dependemos de Dios. Por eso dice aquí la Escritura, cuando nosotros somos capaces de ser humildes y de sujetarnos a la voluntad de Dios, vamos a hallar gracia delante de Dios. Y se da gracia a los humildes.
Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a esa humildad que hubo en el Señor Jesucristo. Es un pasaje que ya leímos hace un momento, pero que nos habla precisamente de esa humildad que tuvo el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice el Señor Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No era una humildad fingida, no era una humildad relacionada a sus bienes materiales, sino era una humildad desde el corazón, que podía sujetarse a la voluntad de Dios, que pudo vivir en esta tierra, que pudo convivir con los pecadores, que pudo enseñarles, que pudo llevar las cargas nuestras, y que el Señor Jesucristo también pudo mostrar la mansedumbre que había en él, por la humildad que lo caracterizó. Ahora, nosotros, amigos y hermanos, tenemos nosotros que esforzarnos por ser esos cristianos espirituales. Pablo ya habló lo suficiente en el capítulo 5 de Gálatas de todos aquellos que están luchando contra la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Se alcanzan a ver, nos damos cuenta. Por eso, cuando el apóstol Pablo inicia este capítulo 6, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que todavía está luchando contra su carne. Los que son espirituales deben de restaurarle, deben de buscar que el hermano vuelva nuevamente al carril, vuelva a hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos llegar con humildad, necesitamos llegar con mansedumbre. Y el hermano que está en cuestión, la hermana en cuestión, que haya caído, que necesite que sea restaurado, debe de tener humildad. Porque si rechaza a la palabra de Dios, nos va a rechazar a nosotros. Porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Es la palabra la que puede transformar las vidas de las personas, la que ha transformado nuestra vida. Cristianos espirituales es lo que hemos estado hablando en esta ocasión. ¿Quiénes son los que muestran mansedumbre? ¿Quiénes son los que ayudan a los hermanos con sus cargas? ¿Quiénes son los que son humildes? Y qué hermosa enseñanza nos da el apóstol Pablo aquí. Gálatas capítulo 6. Quiero concluir en esta ocasión con la continuación de los versículos de ahí de Gálatas, del capítulo 6 hasta el versículo del capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo número 10, para que podamos comprender todo el contexto de lo cual el apóstol Pablo está hablando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga, lo que les mencionaba. Una vez que ayudemos a los hermanos con sus cargas a ser fuertes, a ser espirituales, cada uno va a llevar su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿A qué le estamos sembrando? ¿Queremos ser cristianos carnales o queremos realmente esforzarnos por ser esos cristianos espirituales? Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiere usted ayudar a algún hermano? ¿Quiere usted restaurar a alguien? Conviértase en un cristiano espiritual. Y necesitamos nosotros darnos cuenta de lo que nos dice la Escritura. Los cristianos espirituales son los que muestran mansedumbre, son los que ayudan a otros con sus cargas y son los que son humildes, porque a Dios no lo podemos engañar. Y si algo vamos a tener de qué gloriarnos, va a ser de la obra que Dios hace en nosotros o a través de nosotros, no de nosotros mismos, porque tenemos que aprender la humildad y la mansedumbre del Señor Jesucristo. Amigos, hermanos, no nos cansemos de luchar, no nos cansemos de buscar, no nos cansemos de hacer el bien, de convertirnos en cristianos espirituales. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos antes. Según tengamos oportunidad, vamos a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Espero que en esta ocasión el mensaje sea realmente de ánimo, de edificación, y que nos marque una pauta para que de aquí en adelante podamos convertirnos, cada uno de nosotros,
en cristianos espirituales. Agradezco su tiempo, agradezco su atención, amigos, hermanos, que Dios les bendiga, y si Dios permite, seguiremos compartiendo más adelante clases y predicaciones a través de este medio. Dios les bendiga grandemente.